Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día 15 de septiembre, día miércoles, una fecha muy importante, día de la independencia en el mes del bicentenario. Una fecha muy importante que recoge una serie de acontecimientos que parten desde este día para reconocer esa valentía y sobre todo la concreción de todo ese sacrificio que hubo para lograr la independencia de los países como el nuestro. Este día, desde luego, queremos dedicarlo para conocer un poco de historia, conocer también un poco en el contexto de las realidades como país, qué es lo que tenemos, y quiero darle la más cordial bienvenida a un historiador y un hombre que proviene de una generación, desde luego, y pertenece a una generación de connotados figuras de la época histórica de nuestro país. Él es sobrino o tataranieto de Manuel José Arce y así sucesivamente. Quiero darle la más cordial bienvenida al historiador y don Pedro Escalante Arce. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí y un gusto de compartir. Para nosotros es un privilegio y para este servidor tenerlo, y precisamente este día le agradezco de manera muy especial el que nos haya permitido contar con su presencia en esta fecha 15 de septiembre que, como lo decía en la presentación del programa, representa un hito en la historia que el país ha vivido y, por supuesto, sigue viviendo. Así es que vamos a tener con usted la oportunidad de poder conocer parte de ese relato histórico que se da en el contexto de esta realidad. Vamos a ver, ya tenemos también hasta San Miguel a una destacada figura que pertenece desde luego al staff de panelistas del día viernes. Quiero darle la más cordial bienvenida a Marvin Aguilar. Él es antropólogo, graduado de la Universidad Estatal de Moscú, cineasta, documentalista y por supuesto también analista político. Esto será más adelante. Y como lo decía, también vamos a darle la más cordial bienvenida a don David Trejo, promotor cultural. Él ha sido diputado constituyente, ex embajador en Italia y Naciones Unidas y director de arte dramático. Así es que, don David Trejo, también, qué emotivo momento para reencontrarnos en un 15 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarse acá también de don Pedro Escalante Arce, como lo decía, historiador, doctor en Derecho de la Universidad de El Salvador, exdirector de la Academia Salvadoreña de Historia, miembro de la Real Academia Española, caballero de la Orden de las Artes y caballero de la Orden de Isabel la Católica España, un título honorífico que recibe de 1995. Así es que para mí es un verdadero placer contar con dos personalidades que sin duda alguna en su portafolio tienen ese elemento importante de la historia que este día lo vamos a conocer. Ya está Marvin con nosotros, quiero darle la más cordial bienvenida. Marvin, gracias, te ubico también en el contexto de ser un antropólogo conocedor precisamente de muchos aspectos que tienen que ver con la historia de nuestro país. Bienvenido, gracias Marvin por acompañarnos. Dale, Ernesto, un saludo a don Pedro y a David, un gusto estar con ustedes en esta presentación. Voy a pedirle a nuestro productor que nos regale un poquito de audio, que nos regale audio para acá, para escucharte muy bien. Así es que, pero sé que tú nos escuchas y estamos muy bien conectados esta mañana. ¿Cómo nos encuentra este 15 de septiembre? Los voy a invitar, en honor que tenemos hora y media, a tomarnos el tiempo prudencial de 2 minutos y medio para que podamos hacer un coloquio, un verdadero diálogo esta mañana para conocer realmente qué representa o qué debe representar para países como el nuestro y para los salvadoreños este 15 de septiembre, que no es un común 15 de septiembre de celebrar el Día de la Independencia, sino el mes del bicentenario. A ver, tienen la palabra. Pues llegar a 200 años de la firma del Acta de Independencia en Guatemala de 1821 es algo muy significativo.
cuando yo pensaba antes en el Bicentenario, pues me costaba pensar de que ya íbamos a estar ahí. Sin embargo, este es el día, hay que conmemorarlo, porque si algo es importante para nosotros los salvadoreños y para cualquiera es el conocimiento de la historia. Algo que yo siempre insisto, que este país solamente se puede comprender, explicar y querer si se conoce la historia. Si no, siempre va a haber preguntas, el por qué tal cosa, por qué tal otra. Es a través de la historia que uno encuentra la explicación, y no justificación, digamos, no que la explicación de los contextos históricos y que han producido un país como el nuestro con todos sus vicios, sus virtudes, sus ventajas, sus desventajas, sus tragedias. Así es que la única manera es la historia. Y ya que estamos en este bicentenario de la primera acta de independencia, porque realmente siempre considero que es 1821, el 15 de septiembre, es la primera declaratoria de independencia, la segunda de 1823. Así es que qué mejor época, qué mejor día, qué mejor momento de hablar de historia y conocernos un poco más a nosotros mismos. Interesante. Totalmente de acuerdo, creo que esta mañana, 15 de septiembre, es importante que reflexionemos en nuestra historia. Claro, la historia no fija el futuro, pero es importante reflexionar para conocernos mejor y avanzar en ese sentido, porque la vida es desarrollo, es progreso, es creatividad y continuar luchando por lo que siempre se ha vivido, o sea, un mundo mejor. Eso ha sido siempre la lucha en la historia, tanto que emigramos, que las migraciones, las instalaciones, los proyectos, las imágenes, las ideas han ido evolucionando. No hay duda que, como dice Don Pedro Escalante mi gran amigo, por supuesto, es importantísimo reflexionar y pensar para seguir construyendo para el futuro. Quiero decir que la independencia realmente se da por una serie de acontecimientos reales que sucedían en ese momento de la historia. Y eso habría que profundizarlos, tanto como era la situación económica, política en esos momentos en nuestros países, en el tiempo de la colonia, y los diferentes aspectos que sucedían en Europa que influían mucho en nuestro país. Principalmente las ideas de ese momento de la Ilustración, que fue que esas ideas vinieron hasta nuestra América, tanto en Europa y trascendieron a América. Y también otros movimientos importantes, no hay duda que los movimientos masónicos también tuvieron mucho que ver, más que todo influenciado tanto en América del Sur. Es una digamos, una figura que predomina muchísimo en la fundación y refundación de acontecimientos como lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, ese es uno de los aspectos. Okay, pero sé que vamos a tener muchos elementos que escudriñar alrededor de todo eso. Vamos a ver los elementos que también nos da Marvin en este contexto de realidades, y luego entramos a este coloquio muy importante, aprovechando la presencia notoria de ustedes en este programa. A ver, Marvin, cuéntanos. Yo creería que una de las cosas primeras que hay que hacer en este día es ver cómo hemos avanzado de lo que éramos colonial, qué resultado tenemos en las 5 repúblicas, qué es los males que arrastramos desde la época colonial y que no diera con lo que queríamos resolver, y cómo esto nos ha afectado. Eso también pensarnos en las cosas buenas que se han logrado. Salvador de hace 200 años, que era la intendencia de San Salvador, no es el mismo ahora. Entonces, no, parece que tengo problemas, Marvin, con tu internet. Vamos a tratar la manera de corregirlo en ubicación o donde tú te encuentres. Voy a dejarle el encargo a nuestro equipo de producción. Representa bicentenario, son 200 años, ¿no? Y esta fecha debe de ser muy emotiva, no solo desde el punto de vista de la historia, sino como ustedes bien decían, era recordar para saber qué es lo que hemos construido y qué vamos a construir para el futuro. Exactamente, o sea, nos fortalece nuestra identidad.
es de buscarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta es la realidad y por lo tanto en ese aspecto debemos de ser positivos y fortalecernos de esperanza para continuar. Son 200 años y no hay duda que el hecho de la independencia, como decía, hay diferentes factores, más que todo los factores, ¿cómo se llama?, económicos, que motivaban también algunas actividades patrióticas y otras también humanistas. Porque en ese aspecto también no podemos olvidar que no solamente la actividad que vamos a desglosar más adelante del 15 de septiembre, habían habido algunos movimientos también, no solo de gente, no solamente también de personas, de los indígenas. Y entonces hay un levantamiento en Guatemala de Atanasio Issu. Por supuesto, esto es antes de la independencia. Y que sucede después también un levantamiento aquí en El Salvador de Atanasio Aquino. Pero por supuesto todos son movimientos sociales que se van dando. O sea, no solamente los grandes empresarios estaban contentos como estaba la situación, también habían otros descontentos. Por supuesto que el 15 de septiembre, que más que todo la actividad fue en Guatemala, pero el pensamiento y el fortalecimiento había sido, de todo ese proceso, la fuerza había sido en San Salvador. Don Pedro. Bueno, hablar sobre la independencia lleva muchas facetas, lleva muchos comentarios y abarca una serie de aspectos diferentes, pero todos están enmarcados en una dinámica general que se daba en el continente americano. Porque los movimientos independentistas aquí en Centroamérica y la parte de insurgencia que nos cabe a nosotros los salvadoreños y a los nicaragüenses, ese es un reflejo de la insurgencia y de lo que se estaba dando en Sudamérica, y sobre todo la independencia nuestra es una continuación prácticamente forzada de de los sucesos mexicanos. Ahora, hay algo que quiero remarcar. La independencia nuestra se distingue de todas las independencias de la América Española porque aquí no hubo guerra de independencia. No existió la guerra de independencia. ¿Qué existió entonces para lograr esa? Lo que existieron fueron movimientos insurgentes en San Salvador, en Nicaragua, algunos movimientos en Guatemala y luego una lucha ideológica, filosófica a través de escritos, pero no hubo guerra de independencia. Lo que se va a dar después es la guerra, la defensa de San Salvador contra la ya inminente invasión del Imperio Mexicano junto con Guatemala, y esa es la guerra que nosotros vamos a considerar los salvadoreños. Usualmente cuando hablamos pensamos en eso, en la guerra contra el Imperio Mexicano, pero para que se diera la independencia jamás hubo guerra en Centroamérica, si ni siquiera habían tropas españolas aquí. Bueno, este día usted, por cierto, el periódico La Prensa Gráfica destaca una entrevista con usted en este marco de la independencia, en la cual usted dice, en la independencia no hubo ninguna acción armada. No, es que no hubo ninguna acción armada, no. O sea, cuando se firma la independencia en Guatemala, cuando se firma el acta de independencia el 15 de septiembre, lo que había era temor. ¿Sí? Lo que había era temor porque habían llegado las comunicaciones de México de Agustín de Iturbide, prácticamente culminando a lo que se llamaba Reino de Guatemala, que se uniera a la ya inminente independencia mexicana. Y en Guatemala se reúne lo que se llamaba una junta de notables y se da el acta de independencia. O sea, la independencia nuestra es consecuencia, en cierta manera, de la independencia, de los movimientos independentistas de México. Porque hay que recordar que inclusive la declaratoria de independencia de México es posterior a la de nosotros. México se da, creo que es el 27 de septiembre, después, y nosotros era el 15 de septiembre. O sea, hay una serie de factores que hay que considerar, lo cual vuelve al proceso independentista centroamericano muy particular, y aunque está enmarcado entre toda la América española, sin embargo tiene connotaciones especiales. Pero usted habla de la América española porque también México, en Chile también se celebra también la independencia. Creo que de ellos es el 18, si no me equivoco.
O sea, estamos hablando de América, la América española. La América española. Lo que eran las colonias americanas. No fue Centroamérica per se de decir no, estoy hablando de la América. Ese es un dato bien importante. Estoy hablando de la América española, la cual ¿Sí? va. La América española iba desde California y Oregón en los Estados Unidos, que eso era parte del virreinato nuevo hispano. Esa es la América española hasta la parte austral de Chile y Argentina. Esa es la América española. Como vuelvo a repetir, tanto la Revolución Francesa como la independencia de Estados Unidos influenciaron mucho. A esto. Y no hay duda que ese pensamiento también de la Ilustración, como vuelvo a repetir, había despertado muchos movimientos y esto había causado muchos intereses también. Unos intereses, por supuesto, económicos. La guerra que había sostenido España contra Inglaterra había truncado mucho los negocios. Después de eso, la inseguridad también, cuando Fernando VII, España es invadida por los franceses y Fernando VII no está en el poder prácticamente. Y aquí hay una serie de conceptos que van desde la Constitución de Cádiz, que establece, por supuesto, un adelanto en el pensamiento, como también, que van variando cuando regresa de nuevo Fernando VII al poder, y en el 12 que alimenta de nuevo el pensamiento de conservador. Y en ese sentido es que se firma lo que es los mexicanos, cuando Iturbide, el plan de Iguala. El plan de Iguala, prácticamente entusiasma mucho acá. Y en eso habría que ver también por qué, se motiva a el movimiento en toda América Latina. No solamente, y por supuesto vemos Venezuela y Chile, los grandes movimientos, donde también había participado tanto el que estaba de jefe de aquí en Guatemala, de jefe de Aycinena, había estado también con O'Higgins en Chile, en algunos enfrentamientos y algunas luchas. Y cuando llega a Guatemala y toma al frente, la gobernación de Centroamérica en Guatemala, entonces el tipo a los meses inicia un movimiento y los alcances de México le llegan a él y se entusiasma para hacer una convocatoria. Un poquito más actualizado, Marvin, ya creo que hemos resuelto el tema de la conectividad contigo. A ver, pero también de forma muy introductoria has puesto mucha atención a lo que hemos hablado. ¿Cómo podemos contextualizar en este, digamos, momento histórico para los países no solo de Centroamérica, sino la América española, como decía don Pedro Escalante? Poder entender que el bicentenario tiene un significado que va más allá de la historia, sino del futuro, como en su momento lo dejan entrever ellos, de lo que viene por delante. Marvin. En otras ocasiones con don Pedro hemos hablado sobre esto que se llama una de las corrientes en la antropología de releer la historia, releer lo que ustedes los historiadores han escrito sobre nuestros países y empezar a develar protagonistas que estaban ocultos, historias que no se han contado, otras que se han ocultado. Y creo que eso es lo que nos permite en estos 200 años. Con el documental que hicimos en el 2011 en relación con el famoso bicentenario del primer grito de independencia, pudimos develar que efectivamente el acto de que José Matías Delgado toca la campana, por ejemplo, y que a partir de ahí comienza el llamado o mal llamado proceso de independencia de Centroamérica, pues no sucedió como la historia oficial había venido narrando. Y en otro sentido también hay que releer la historia, reescribirla. Ese es quizás el siguiente paso que hay que hacer, donde, por ejemplo, hay que poner a los personajes que han sido ocultos, por ejemplo, la participación de la mujer. Si tú te fijas, dentro del enaltecimiento de los padres fundadores no aparecen mujeres, y que por supuesto las subieron. El otro papel que ha sido ocultado. ¿Hay héroes anónimos, me quieres decir tú? ¿Hay héroes anónimos? Porque claro, se habla de otros que no están... Te voy a poner... ¿Sí? Yo escribí un artículo hace 2 semanas, fíjate Ernesto, y lo comparto aquí con la audiencia, que en 200 años
no hay un monumento a una mujer en El Salvador. No existe. El único monumento que hay es de Isabel, la católica, que está en la fachada del Palacio Nacional. De acuerdo, pero... Y es española, no es salvadoreña. Pues sí, entonces no hemos logrado identificar una mujer a la cual le hagamos un monumento, para el caso, ¿no? Y por supuesto que la subieron. Y otro personaje que ha estado oculto dentro del proceso o dentro de la independencia de España es los afrodescendientes. Es un tema que ha sido ocultado, que por cierto uno de mis documentales lo tomé de uno de los escritos de don Pedro Escalante Arce, el de Pieza de Indias, que era como se llamaba a los esclavos en El Salvador. Y finalmente yo quisiera introducir otro tercer debate, y es, ¿debemos realmente llamar próceres a los que llamamos próceres? Roberto Turcios ha introducido un elemento para mí muy novedoso, y es que le llama padres fundadores. Creo que es como el tema es más justo históricamente llamarles padres fundadores, porque realmente crean un Estado, y a partir de ahí que ya el título de prócer podría ser, digamos, revisado para ir analizando cada uno de los llamados próceres, qué papel jugaron y realmente cómo fue que pensaron construir esta nación. Porque uno de los grandes errores que hay un consenso a nivel de historiadores centroamericanos en la actualidad, es que los padres fundadores tenían sus propios intereses personales y no tuvieron la visión de crear una patria, no tenían planeado una constitución, no tenían planeada hacia dónde ir, un proyecto de gobierno, un proyecto independentista. Entonces, por lo tanto, eso es lo que podría explicar ahorita, digamos, lo convulsionado que sigue después de 200 años en varios aspectos del área centroamericana. Fíjate que es bien interesante, Marvin, porque contigo vamos a hilvanar precisamente el contexto de la historia con lo que está sucediendo hoy. Don Pedro, quería un poquito también ubicar en ese énfasis que hacía Marvin de la evolución misma y que ha traído la República, porque hay que reconocer, y tú lo mencionabas, Marvin, que la partida de nacimiento de las repúblicas son las ¿cómo se le llama? La Biblia, son la cuestión constitucional, pues las leyes constitucionales, ¿verdad? Que representan desde luego la presentación y el estado que determina una república como tal. Don Pedro, y bueno, tienen la palabra los tres, para que... Don Pedro. Bueno, me quiero referir a lo que ha hablado mi amigo Marvin, a quien aprecio tanto y nos conocemos desde hace tantos años y hemos discutido tantas cosas de historia, hemos desarrollado proyectos juntos. Creo que parte del problema aquí es la ignorancia nuestra de la historia. Y tengo que remarcar que hay historiadores, que hay investigadores que trabajan y conocen y han hurgado y se ha trabajado en archivos, y que todas estas incógnitas que viene historia nuestra más o menos se conocen ahora a nivel de trabajo y de estudio. Lo que pasa es que a nivel popular hemos ignorado nuestra historia, al grado que nosotros vivimos con mitos. En nuestra historia vivimos con mitos. Desde el mito de Atlacat, el mito de las campanas de la Merced, el mito que ha sido a través de la historia nuestra más reciente. Por ejemplo, el mito de los 14, ese es un mito. ¿Sí? El mito de que aquí no había negros o africanos porque Martínez los había prohibido y la Constitución nos prohibía. ¿Es un mito lo cual es un enorme invento. ¿No hay una ley que en algún momento permitió la expulsión? No, es que lo que pasó fue que la ley de migración de 1933, de la época de Martínez, prohibió la entrada de negros, de chinos, y sobre todo de árabes, porque la ley iba más que todo dirigida a las familias árabes. Entonces, son cosas que no se han conocido suficiente y la gente ha vivido en esos mitos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, es verdad que hay muchas figuras femeninas que merecen ser rescatadas de la historia, pero recuerden que en ese momento la historia prácticamente es una historia masculina realmente. El hombre es el que está al frente de la familia, las mujeres dependiendo. Estamos en una sociedad confesional. En ese momento, en la época colonial, esto es una sociedad confesional. O sea, la iglesia está encima de toda la vida, de la vida diaria y de todas las actividades y todas las instituciones. Así es que, pero sí estoy de acuerdo con Marvin de que no se le ha dado a la
presencia, a la poca presencia femenina en la historia no se le ha dado. Me estoy refiriendo a la época independentista. Ya después ya es otra cosa. O sea que sí hubo héroes que no están... Miren, se ha mencionado, por ejemplo, las hermanas Miranda en Sensuntepeque, las mujeres que participaron en ciertos movimientos independentistas o de insurrecciones. Se han mencionado las mujeres de Metapán también. Eso de Metapán, yo lo he trabajado bastante y la gente no lo conoce mucho. Lo que realmente pasó en Metapán, por ejemplo, en noviembre del 11. Pero claro, como dice Marvin, pues hay elementos femeninos que merecen recordarse y conocerse. Ahora, luego después, en la época republicana y la época actual, pues claro, es verdad que no hay un monumento femenino, pero se recuerda ciertas cosas por ejemplo, el Parque Anita Alvarado en Santana, que recuerda a esta muchacha de Cojutepeque. O sea, pero sí ha habido poca reconocimiento a ellas. No hay duda que sí. Ahora, solo quiero terminar con lo de los próceres. Yo sí estoy de acuerdo en conservar la palabra prócer. Eso de padres fundadores me parece que es remitirnos más a los Estados Unidos, a como se les ha llamado. Todos los países absolutamente tienen sus figuras próceres, todas tienen sus figuras próceres. Y nosotros también tenemos estas figuras que hemos llamado de la misma manera y que se les llamó así, sobre todo a partir del bicentenario del primer grito de independencia, porque a partir de 1911 es que nosotros hemos diseñado como una escenografía independentista que es la que tenemos ahora. Por ejemplo, hasta 1911 y su diseño histórico, que tenemos lo de las campanas de la Merced y todo eso. Es a partir de 1911 que llamamos los próceres. Antes de esa fecha era muy poco que se aludiera a ellos. Así es que estoy de acuerdo con Marvin de que hay que revisar una serie de conceptos, pero cada uno de los que tenemos ahora tiene su propia explicación. No hay duda que sí, que es importante recordar y analizar los personajes que estuvieron en esta participación. No hay duda que en ese momento era todo el conglomerado de Centroamérica que participó, más que todo ya después del movimiento, ya cerca del 15 de septiembre. Pero había que ver también todos los antecedentes anteriores de las luchas que tuvieron anteriormente los movimientos antes de la independencia. Como decía Pedro, lo importante era también la participación que hubo en Guatemala en los movimientos del convento y lo mismo de los movimientos de los franciscanos en Nicaragua. Y aquí pues los movimientos que vieron después del 5 de noviembre, que sí se repercutieron, como vuelvo a reafirmar, lo que pasó también en Sensuntepeque con las hermanas Miranda, lo mismo también hubo un movimiento en Santana y en Metapán, que es el más notorio. Por supuesto también en Usulután. En Usulután también hubo un movimiento también, no solo de mujeres, también de patriotas muy fuerte en Santiago Nonualco. Estas cosas son importantes porque van forjando ese espíritu popular, por decirlo así, que realmente con la historia se ha ido menguando. En esos momentos había mucha más participación y comunicación, donde los medios de comunicación eran más que todo a nivel de cartas. Sí, esto fue mensajería, sí. Exactamente, y las mujeres surgieron un papel muy importante. Las mujeres de los líderes que en ese momento participaban, los parientes del padre Hidalgo, también como se llama los Arce, y también como se llama la señora Josefa Arce, por cierto, Manuel Antonia, que es el familiares de mi tatarabuela. Tatarabuela, sí. Entonces, que era una figura importante también, y más que todo hacían el labor diplomático y de relaciones también, que también no eran fustigadas, pero no llegaban también al trato que les daban a los otros. También en la parte humanista habría que ver también a los hermanos Vicente, Manuel y Nicolás Aguilar. Sí. Ellos tenían un papel importantísimo. Además estuvieron presos, algunos de ellos, y los otros confinados,
pero en el fondo mantenían una actitud de comunicación con la población muy valedera. Algunos de ellos también fue Manuel el que tuvo una participación con mensajes tan fuertes como los de Monseñor Romero en aquel momento. Ok, hemos hablado de algunos apuntes importantes en el proceso de la independencia a nivel histórico, a nivel de la historia que se escribe desde luego con pasión y gloria, decía uno de los poetas centroamericanos. Pero, ¿cuál es ese legado que nos ha dejado la historia ahora 200 años? ¿Cómo está el país? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista de la historia que se enmarca en muchos acontecimientos de libertad, etcétera, etcétera? Me gustaría, Marvin, y ahora me gustaría que entráramos a ese coloquio, ¿verdad? Abierto en micrófonos para los tres, porque son ustedes los invitados especiales este día para hablarnos de eso. Voy a plantear una tesis para que los dos compañeros de panel pues la refuten o la apoyen. Yo creería que lo que hemos heredado hasta el día de hoy de la época colonial, primero ha sido el centralismo. Uno de los grandes problemas que tuvo, digamos, Centroamérica en la época colonial era el centralismo que por ejemplo, ejercía Guatemala y que fue una de las cosas que tanto enojó a los salvadoreños en su momento, ¿no? Se llegó a sentir, digamos, que Guatemala explotaba a El Salvador, por decirlo así, ¿no? Entonces, el centralismo todavía, yo que soy del Oriente, todavía hay una, bueno, y David también, que es del Oriente, y tú, que eres de Usulután, que todavía hay una sensación ahí en el oriente del país que en San Salvador está concentrado todo. Y que a San Miguel, por ejemplo, lo tienen abandonado. Entonces esa idea de centralismo todavía permanece. Interesante. Lo dejamos en la mesa, voy a hacer una pausa y regresamos para que hablemos ya un poco en el contexto de esa realidad histórica de la realidad actual. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar dando aportes importantes. Vamos a conocer cómo están nuestras calles este día. Recuerde que se han anunciado varias marchas este día. Vamos a estar muy atentos a darle la cobertura pertinente y la orientación necesaria, gracias en este caso a Texaco con Tecron, para conocer cómo están algunas calles de nuestra ciudad capital. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vamos a conocer varias imágenes y tenemos el acceso a varias cámaras para que nos coloquen cómo está la ciudad capital, esta imagen, y ustedes como buenos historiadores, me encanta ver esa imagen del Salvador del mundo, sobre todo en horas de la mañana, cómo el sol baña. Precisamente vamos a regresar a la del Salvador del mundo, ¿verdad? Para cómo el sol baña, ¿no? Y es digamos, una imagen preciosa que demuestra cómo el país se ve desde arriba, ¿eh? Es interesante. Tráfico, sin duda alguna, no lo habrá mucho, por lo menos a esta hora de la mañana, ahí en ese sector. Vamos a conocer otra, no sé, productor, lo dejo a discrecionalidad para que nos envíen esa imagen y podamos, gracias a Texaco con Tecron, poder de alguna manera también conocer otras arterias importantes de la ciudad capital. Ahí está, vámonos ahora hasta el oriente de la ciudad. Allá está el Boulevard del Ejército, pues usted puede apreciar cómo está a esta hora el tráfico de la mañana. Vamos a aprovechar otra imagen para que nos la coloquen en pantalla y desde luego darles las orientaciones pertinentes a ustedes. Ahí está también Avenida Jerusalén, para que vea que hay desde luego una circulación abierta. No hay desde luego tráfico como es costumbre encontrarlas en días normales, ¿verdad? Así es que vámonos ahora hasta el sector de Los Chorros. En igual forma, si usted se desplaza por esta zona, ahí está esta imagen que nos pone en perspectiva que tenemos prácticamente una fluidez vehicular. Así, pues vámonos ahora hasta el sector del Boulevard Constitución, si lo podemos tener. Bueno, ahí tenemos el sector de la avenida Chiltiupán, conectando con el redondel de Naciones Unidas. En igual forma, buena noticia para esta hora. ¿Sí? El Pedregal, sí, el sector del Pedregal es la Chiltiupán que conecta hacia la parte de Ciudad Merlión, así es, la zona del Pedregal, así es. Vámonos ahora, quisiera poner la Constitución para que usted tenga una orientación. Bueno, vámonos, ahí está, este es el Boulevard de los... ¿Sí?
Ok, este es Los Héroes. Parece que no tenemos la Constitución, pero ahí está el Boulevard Los Héroes, a esta hora de la mañana. Recuerde, este es el informe de tráfico gracias a Texaco con Tecron. Vamos a la pausa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana 15 de septiembre, Día de la Independencia Patria, mes del Bicentenario, 200 años en las cuales estamos haciendo, desde luego, una recapitulación de acontecimientos históricos que marcan precisamente el desarrollo de sociedades como las que hemos construido hasta este momento y que representan, sin duda alguna, ¿verdad?, no solo ese legado de figuras que ofrendaron sus vidas, que ejercieron un papel tan importante para darnos como fundación una república independiente. Y lo decía hace extra cámaras, hace unos minutos, con nuestros invitados este día, don David Trejo, don Pedro Escalante Arce y Marvin Aguilar, que son desde luego personas que conocen muchísimo de la historia, que el ADN de toda república representa su constitución, y en la que se establecen los parámetros de deberes y haberes, ¿verdad? Y por tanto yo creo que es necesario ya contextualizar, después de la historia que reconoce, ¿verdad?, ese valor efectivo que tuvo, el sacrificio que se hizo por la independencia, saber qué es lo que ahora tenemos como república. Les dejo la palabra a los tres porque los invitados son ustedes. Bueno, voy a intervenir yo, referente a lo que decía Marvin, de que una de las consecuencias ha sido el centralismo. Sí, Marvin, de acuerdo, pero el centralismo y los localismos, las dos cosas. Porque si una cosa se le echó a aplicar a Guatemala, sobre todo en los principios años de la independencia, en toda la época colonial, era haber centralizado todo el poder y el desarrollo en Santiago de Guatemala. Pero esto también motivó el desarrollo de los tremendos localismos. Y si algo destruyó la unidad centroamericana, fueron los localismos. Los localismos de los ayuntamientos, de las ciudades, porque no estamos hablando todavía de países diferenciados, sino que estamos hablando de jurisdicciones históricas que tenían su propia personalidad jurídica, política, etc. Pero los localismos fueron tremendos. El localismo de San Salvador era una cosa exorbitante, que en cierta manera fue lo que primero hizo estallar a la República Federal, el localismo de San Salvador. Y luego tenemos localismo de Comayagua, localismo nicaragüense, en fin, además del centralismo que tú decías, además de que en Guatemala están los localismos que se fueron desarrollando. Otra cosa, quiero recordar de que cuando se firma el Acta de Independencia, El Salvador no existe. No podemos decir que es independencia del Salvador. Lo que es ahora el Estado de El Salvador va a surgir con sus fronteras definidas ya, va a surgir hasta en 1824. Y como decía don Ernesto, la base del surgimiento del Estado es la Constitución de 1824, que fue promulgada el 12 de junio. Y otra cosa, El Salvador actual, el Estado de El Salvador está formado por dos antiguas jurisdicciones españolas, la Intendencia de San Salvador y la Alcaldía Mayor de Sonsonate. Fue la unión de estas dos jurisdicciones la que creó el Estado de El Salvador en 1824. Y aún quiero recordar que el nombre de nuestro país de ahí proviene. Sencillamente el nombre El Salvador proviene de a San Salvador quitarle el San para significar que formábamos un estado en el cual se iba a incorporar otra jurisdicción y que no solamente iba a ser San Salvador. Así es que nosotros no podemos hablar del estado de El Salvador hasta en 1824, cuando viene la anexión de Sonsonate y Ahuachapán a San Salvador con la autorización que se dio por el Congreso Federal. Así es que ese es el surgimiento realmente del país, del Estado, dentro de la República Federal, porque no hay repúblicas centroamericanas, excepto
hay una república federal centroamericana, y va a ser hasta la disolución de la República Federal que los países, los estados, se van a constituir en república. Nosotros, por eso, la próxima constitución que nos damos, 1824 es el Estado, el surgimiento del Estado de El Salvador, y 1841 es el surgimiento ya de un Estado que ha adoptado, se ha constituido como república independiente. Así es que realmente la Constitución es... Sí, no hay duda. Y para reafirmar el concepto... Lo que planteaba Marvin, de localismo y todo esto, creo que es importante ponerlo en contexto. No hay duda que el centralismo en algún momento tuvo una influencia importante en todos lados. No hay duda. Pero también, como decía, los ayuntamientos tenían su propia personalidad. Y nosotros, que solamente éramos, por supuesto, Sonsonate y San Salvador, la alcaldía mayor y el ayuntamiento de San Salvador, exactamente, que fue que participamos también en la Constitución de Cádiz, con esas dos representaciones. Y después de eso, cuando en el 22, según realmente después acepta entrar con nosotros, se convenció primero a Huachapán, que no quería participar, según a Huachapán. Y se establece entonces la primera constitución, por decir así, nuestra, como parte de la Federación de Centroamérica. Y es hasta en el 41 cuando ya aceptamos los conceptos de la República con los conceptos modernos de la independencia de poderes, y por supuesto, y que se va caminando poco a poco a, no a la ruptura, sino que a la separación, como se llama, de funciones tanto de la Iglesia y el Estado. Hay otro... Sí, Marvin, tienen la palabra los tres. Hay otro par de elementos, pues ya que David ha participado en la vida política del país, que quisiera introducírselo. El otro elemento que yo identifico, David, que lo heredamos desde la colonia, es precisamente la cultura política. Esta idea del absolutismo, de la tiranía, digamos, de las ideas de una monarquía, de estar concentrado el poder, del caudillismo, porque proviene de concentrar el poder en una sola persona, también la hemos heredado, digamos, de la época colonial. Y don Pedro decía algo bien interesante: no hubo guerra para la independencia. Pero después de la independencia, don Pedro, corríjame, quedamos 20 años en guerra en este país. Que tuvimos guerra contra Guatemala, tuvimos guerra contra Honduras, tuvimos guerra contra Nicaragua y tuvimos guerra entre nosotros mismos. Entonces, David, tú que has sido diputado constituyente y que te tocó vivir los 70 en la política, la cultura política yo la identifico como todavía un lastre que tenemos para hacer la política en nuestro país. David. No hay duda de que somos el producto. Somos el producto de esta historia. Y ahí vamos. Revisando todo lo que había pasado anteriormente, realmente se ha ido evolucionando. Y yo creo que es importante la participación. Por lo tanto, el hecho de ignorar, y vuelvo a repetir, el hecho de ignorar lo que ha pasado, que cerremos los ojos al pasado, es fatal. Por lo tanto, tenemos que reflexionar mucho en lo que se ha hecho y cómo podemos seguir avanzando mejor. El centralismo, como tú llamas, es importante ver lo que llamaríamos en un momento determinado esas actividades individuales de libertad, pero de una libertad responsable. Y eso es lo que hemos tenido, una irresponsabilidad a diferentes niveles. Por lo tanto, tanto para ordenarnos y el hecho de que hemos avanzado, por decirlo así, tenemos que seguir luchando para mejorar esta situación. Pero bueno, no quiero introducirme en algunos aspectos, pero sí es necesario reafirmar. Y vuelvo a decir, cuando hicimos la constitución del... Reafirmar la república, reafirmar... O sea, ha sido una evolución y las constituciones del 800, que van terminando a finales del 800, donde era una dinámica para separar la iglesia y para del Estado. O sea, se funda una república democrática.
y después de eso se van avanzando en la República. Quizás la del siglo anterior, la más importante fue la del 1950. Por cierto que fue diputado por Sonsonate, el papá de don Pedro, y que la presidió el doctor don Reinaldo Galindo Pol, realmente donde tuvo bastantes avances sociales, la participación de la mujer, muchos avances sociales, y la del 50 es importante recordar. Y por supuesto, voy a decir, las constituciones anteriores habían sido unas constituciones realmente, las de todos los 800, al final ya del 60 en adelante, son donde van la lucha entre la Iglesia y el Estado por algunos intereses. Y entonces ahí tenemos, de Oriente tuvimos también algunos representantes en algunas diputaciones en ese momento muy importantes, como aquel sacerdote de Morazán, en la Constitución del 82, y donde también el arzobispo también había sido candidato y después tuvieron que salir expulsados a Guatemala por las luchas políticas que había. Pero lo importante es que se ha ido poco a poco progresando. No ha sido fácil. La historia no puede ser de un solo día todo. Marvin, no podemos resolver todo de una sola vez, porque entonces sería, cuando se hacen todas las cosas aceleradas, da el producto que sea muy frágil y se regrese de nuevo. Ok, voy a hacer una actividad pausa. regresiva. Ok, voy a hacer una pausa porque estoy 7:21. Regreso, don Pedro, sé que quiere también. Y qué bueno porque nos estamos desde luego ya ubicando desde que cómo la historia se ha escrito y cómo es la república que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, no puede en algún momento soslayarse de esta intervención, de esta ponencia que nos están dando ustedes, que nos llena de mucha satisfacción y gracias a nuestros amigos televidentes que se están pronunciando, dándonos desde luego ese aprecio, como siempre, con sus comentarios positivos, por el ejercicio que estamos haciendo esta mañana, desde luego conociendo cómo se escribe la República, cómo ha venido la historia y qué es lo que tenemos hoy en día. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Para este día se han convocado varias marchas. Tenga usted a bien estar pendientes de nuestras redes, también de nuestra señal, para estarles dando a ustedes información de cómo se está desarrollando este día, en donde se van a dar expresiones en el contexto del día 15 de septiembre. Por un lado, en una fecha conmemorativa como la que nosotros estamos ahora abordando, pero también por otro lado de voces que van a aprovechar de alguna manera expresar otro tipo de pensamientos o sentimientos. ¿Cómo esto es interpretado por ustedes que sin duda alguna van a formar a futuro parte de la historia como se está escribiendo la República hoy en día? Pues definitivamente la historia nuestra, la historia de este país tan pequeño, que yo considero una historia fascinante, pero trágica, dramática, difícil. Sin embargo, siempre en el siglo XIX, pues con el desarrollo de la República y el surgimiento del concepto de nación, ya vamos entrando en un juego político propio de los países nuestros, porque también no es lo mismo el juego político de países europeos, por ejemplo, el juego político que se da en las naciones hispanoamericanas, donde hay un elemento muy importante, por ejemplo, que es el mestizaje. El mestizaje que tiene que ver, al fin y al cabo, tiene que ver en los movimientos políticos y también, por supuesto, la situación económica, porque lo que nosotros hemos heredado del mundo colonial y del mundo XIX es una separación de situación económica de las grandes porciones, de las grandes partes de la población. O sea, y hay que explicarse qué fue lo que pasó. Hay que recordar el mundo indígena, el mundo mestizo, el mundo mulato, el mundo de los empresarios hacendados y cómo todo eso
va creando divisiones sociales que se van a expresar en las divisiones políticas. Luego lo que mencionaba Marvin, por ejemplo, esos caudillismos. Como nosotros estuvimos viviendo bajo una monarquía y bajo en tanto tiempo, la consecuencia en la época republicana, en ese mundo difícil en que estábamos metidos con las diferentes clases sociales en ese momento, lo que surgió fue un caudillismo, que el caudillismo hispanoamericano es heredero de la monarquía, del monarca. Así toda la historia nuestra salvadoreña, desde que comienza la República y termina la República Federal, y aún antes, ya es una historia permanente de caudillismo. O sea, Morazán, Gerardo Barrios, y luego don Chico Menéndez, Francisco Menéndez, los Ceseta, Regalado, y ya por último don Pepe Escalón. O sea, eso es una serie de militares de un caudillismo que es heredero de la monarquía. O sea, va a costar mucho, por ejemplo, de que se regrese a época del presidente Araujo y los otros presidentes que tuvimos nosotros civiles, que se regrese a un mundo civil. ¿Y se puede creer en la historia o no se puede creer, como dijo el general Martínez? Aquella famosa frase, yo no creo en la historia porque la historia la escriben los hombres y los hombres están llenos de pasiones. Pero porque Martínez no estaba refiriendo a la historia en general, se estaba refiriendo a la historia política, a su propia historia. Y sobre todo una cosa que hay que hacer diferencia y que algo que también yo insisto, no es lo mismo ¿cómo se llama? Historia que la historia más cercana, por ejemplo, que es el recuerdo histórico de los años recientes. Historia es otra cosa, es una investigación social. Interesante, Marvin. A ver. Hay otro elemento que yo quisiera introducir que medio lo abordó. Hablemos ya de la actualidad, retomando un poco la historia, ¿no? Porque me gustaría que nos pusiesen. Hoy hay marchas. Y aquí viene esto, que don Pedro lo hacía notar y que persiste desde la época colonial hasta hoy, y es precisamente el mestizaje. El salvadoreño actual es el resultado del mestizaje de lo indígena y lo africano. Y el desconocer esta raíz, el desconocer este mestizaje, es el que nos tiene a veces una gran, digamos, conflagración social. Por eso es que somos agresivos, somos violentos, vemos tanto feminicidio, vemos tanta violencia intrafamiliar, porque no hemos podido armonizar ese origen. ¿O es un mito eso, de que por eso somos nosotros así? Yo sí creo, estoy de acuerdo con Marvin. ¿Sí? Hay algo de confrontativo en el salvadoreño. Hay algo que por ejemplo, hay una expresión para llamar a nuestros países y nuestras sociedades que a mí me encanta, que es el término de pigmentocracia, que es un término que lo acuñó un historiador marxista chileno, don Alejandro Lifshitz, que hablaba de pigmentocracia, cómo estos países nuestros, la formación social, la formación política ha tenido mucho que ver con el tinte, el pigmento, producto del mestizaje y de todas las mezclas raciales que se dieron. Don David. Sí, es cierto. No lo podemos negar de que el pigmento, el colorcito, ha influido mucho. Hasta en las campañas políticas. ¿Sí? Y por supuesto vemos también en los afiches de campaña política los maquillajes que cada vez son más claros. Por eso. Pero eso es una cuestión que debemos entre todos para desarraigarnos de esta actividad, de esas actividades que nos renacen en el interior por el hecho, y sencillamente racismo es una cuestión mucho más fuerte, más trascendental, porque no solamente es del que te rechaza, sino que el otro que aceptarse lo que es. Entonces somos eso, pues. Somos una mezcla. Y veamos de todos, pues. No solo antes que vinieran los europeos, para acá también nosotros ya éramos una mezcla de la cantidad de razas que se movían en toda América, que emigraban. Los que habían venido también por el estrecho de Bering o los otros por la parte de las islas, hacia la parte del Ecuador o al sur de América. Y por supuesto después esa conjugación que ha costado mucho
Y lo vemos evidente no solo en nuestra sociedad, sino que en toda la sociedad. Y específicamente nosotros en El Salvador también se nota. 200 años, ¿cómo está la República? Después. Don David. La República. ¿Sí? ¿Cómo está el país? ¿Cómo estamos? Bueno, todos siempre decimos bien. Estamos bien porque estamos en un estado que vamos a ir, estamos en una república. Y entonces, con una constitución actual que se va a renovar, y es importante la renovación, porque realmente no es lo mismo. Cuando comenzamos a hacer la constitución en el 82, no era lo mismo lo que se había hecho en los avances en el 50, y por supuesto respetando todo lo valioso que había aportado la del 50 y reafirmando conceptos mejores para allá. Y esperamos de que se vuelva a renovar y actualizar analizando las situaciones actuales del país, cómo está y hacia dónde vamos. Marvin, a ver, este es un tema frecuente de análisis que tenemos los días viernes contigo acá. Yo creería que si nos comparamos, digamos, con los 5 países que iniciamos esta gesta hace 200 años o este proyecto, podemos ver cómo está, por ejemplo, 200 años después cada uno de nuestros países. Y yo me atrevería a decir, y no sé si los panelistas comparten esto, que el que mejor ha hecho, digamos, la tarea en 200 años ha sido Costa Rica. Costa Rica tiene, digamos, unos grandes avances en relación a sus otros hermanos, ¿no? Nicaragua ya sabemos cómo está. O sea, Nicaragua definitivamente no es, digamos, un país modélico, ¿no? Dentro de la región. Honduras es un estado, de alguna manera, un narcoestado en el que lo han convertido sus políticos. Guatemala es un estado débil. Nosotros también estamos en una convulsión, digamos, en la que como que no agarramos un rumbo, donde tenemos problemas como todavía una gran desigualdad. No hay trabajo para los jóvenes, no hay pensiones dignas para los viejos, no hay, digamos, manera de que la migración se detenga, seguimos expulsando gente y no nos hemos podido poner de acuerdo en un sistema económico que trate de resolver estas situaciones. Entonces, si se puede hablar de que las élites de la época colonial miraban a la plebe con desprecio racial y con miedo, ¿verdad? Y por eso los tenían como allí analfabetas, podemos decir que hoy hay una gran desigualdad que tiene a la gente de alguna manera amarrada. No es que un gobierno no debe de tratar de hacernos ricos, eso no es el objetivo, sino que debe de tratar de disminuyendo la desigualdad. Y esto nos lleva entonces a que, si me lo preguntas, ¿no? Nos lleva al sistema educativo, ¿verdad? El sistema educativo tiene mucho que ver, por ejemplo, en que se conozca la historia, para que no volvamos a pasar por los caminos que pasamos 200 años. Tiene mucho que ver que se le enseña a los jóvenes a amar a la patria, ¿verdad? Es que no amamos a la patria desde el momento en que tiramos la basura en la calle, ¿verdad? Que no respetamos, digamos, la urbanidad y que no tenemos idea de lo que es ser ciudadano, ¿verdad? Y ahí ya tenemos un problema de no querer al país. Porque está bien cantar el himno nacional, ¿verdad? En el estadio, ¿verdad? Y sufrir con la selección nacional o gozar con la selección nacional. Pero eso no solo es ser patriota, o sea, la patria implica ir al estadio con mascarilla, por ejemplo, ¿no? Pero Marvin, hoy en ese contexto, como tú lo describes, y te decía yo el tema de las marchas, porque es parte de lo que se está dando este día, en la que muchos a lo mejor celebran aspectos connotados de la historia basada en la independencia, como también otros que están expresando insatisfacción por la forma en cómo se encuentra la República. Para hacerte más, ¿qué piensas tú de eso? Para poderlo colocar y luego regresar en el análisis. Que la historia, fíjate, yo a veces cuando doy clases le digo a los alumnos que la historia no es una línea recta, es un círculo. Entonces, esto que estamos viendo ahorita, yo no sé si lo comparten los compañeros de panel, es la eterna lucha entre liberales y conservadores, ¿no? Por ejemplo. Sí. Una polarización. Eterna lucha entre
liberales y conservadores. Ahora podríamos cambiarle el nombre a progresistas o inmovilistas. Pueden darle otro nombre, ¿verdad? Sí. Pero es esa pugna en que no nos ponemos de acuerdo. No sé si don Pedro y David concuerdan con esto. No nos ponemos de acuerdo a dónde empujar este carro que se llama El Salvador. Porque unos dicen, no, es que hay que hacerlo así como yo digo, y el otro dice, no, es que hay que hacerlo como yo digo. Y el ejemplo entre Francisco Dueñas y Gerardo Barrios es para mí el ejemplo más claro de cómo se suelen resolver, digamos, a veces los problemas aquí, que es fusilando a Gerardo Barrios, pues. Entonces, de alguna manera, digamos, creo que seguimos en eso, fíjate, Ernesto. Tenemos esa república que se parece mucho al pasado. Ok, interesante. Creo que hay material para regresar. No hay duda. Es que como dicen, y aquí está yo, gerardista, ¿sí? y él defiende. No es que defiende, sino que... yo no es que sea anti-Gerardo Barrios, no. Lo que pasa es que Gerardo Barrios es un mito en la historia nuestra. Se ha hablado tanto de Gerardo Barrios que se han ido creando varios mitos alrededor de él, a eso me refiero. Pero en cuanto a la situación actual, yo creo, como dice Marvin, es que no hemos podido digerir la historia. Vamos a hablar de eso cuando regresemos para darle el tiempo de análisis. ¿Cómo digerir la historia? ¿Cómo digerir la historia? Ok, interesante. Voy a la pausa. Gracias, 7:37. Gracias a usted también por estar expresándose en este día 15 de septiembre con, desde luego, los elogios y las felicitaciones también para ustedes por la colocación de este tema acá en nuestra agenda. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. ¿Cuánto tiempo falta todavía? Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tema de Gerardo Barrios como figura es interesante también detenernos un poquito en ello, ¿no? Y allá tenemos a un hombre que viene de esa zona, que bueno, hay San Gerardo y todo eso, que lleva ese nombre también. Hay otro que se llama San Francisco Morazán. San Francisco Morazán. Bueno, Gerardo Barrios era... ¿Y lo fusiló la oligarquía? No, ¿Cómo no? ¿O eso? Es que en ese momento uno no puede... Sí, una oligarquía, pues sí, había en ese momento de hacendado, ¿verdad? Sobre todo, pero hay que comprender en ese momento de que la división social era... hacendado, enorme. Era prácticamente abrupta la división que había, y también comprender que todos estos personajes son extraordinarios en la historia, pero no son ningunos santos. Ni Gerardo Barrios era un santo, ni José Matías Delgado fue un santo, aunque para mí es el personaje más grande de nuestra historia, ni Morazán fue ningún santo, y todos eran humanos y mortales, con sus vicios y sus defectos, sus grandes virtudes y sus equivocaciones. Entonces, esa es la base para conocer y tratar a los personajes de la historia nuestra. Pero la ignorancia, el desconocimiento ha hecho que nosotros nos volvamos maniqueístas en nuestra historia, en la historia de los héroes y la historia de los villanos. Y es un maniqueísmo permanente que tenemos nosotros. Así es que creo que todos estos personajes merecen un conocimiento profundo. Por ejemplo, en el caso de Gerardo Barrios, algo que ya está totalmente fuera, siempre se dijo que había introducido el café aquí en el país, que Gerardo Barrios había traído el café, lo cual es una equivocación. Si aquí ya se sembraba café, inclusive tenemos el documento más antiguo que menciona el café en la parte salvadoreña, en la parte sonsonate, es de 1761. Que menciona que en Sonsonate se está bebiendo café. No dice se produce, pero si se está bebiendo porque se producía ahí nomás. O sea, no había importación. Entonces son 100 años antes de Gerardo Barrios. No hay duda de que... Entonces lo que quiero decir es eso. O sea, nosotros hemos llenado a nuestros personajes de mitos muchas veces porque siempre hemos visto una historia como maniquea. Buenos y malos, villanos y héroes. No hay duda que sí. Los mitos... El problema es que los fortalecemos tanto que a veces no nos sirven para unirnos, sino que para separarnos. Pero lo de Gerardo Barrios realmente sí promovió mucho el cultivo del café. Y no solo del café, sino de otros elementos importantes que encontraba, de especies especiales, hasta del zacate, que traía algunas especies. Realmente sí fue un promotor importante para el desarrollo del cultivo del café. Ahora, el problema no solo de los mitos, es eso que nos sirve nada más a veces para dividir, pero para unirnos.
Y la importancia es, por ejemplo, el hecho de Monseñor Romero, que lo ocupamos nada más para separarnos, tanto un lado como otro. Interesante. Y lo importante es ver el mensaje profundo y serio que es la unidad. Y en ese aspecto, no hay duda que para eso tenemos que analizar la injusticia y cómo avanzar hacia la justicia. Ese es el problema fundamental. Si nosotros analizamos la historia y los hechos de una manera más seria, buscamos lo bueno de cada uno para irnos fortaleciendo, pero no para irnos separando. Esta es la importancia. La importancia de nosotros entre prietillos, chelitos, altos, chaparros, como seamos, porque tenemos que buscar cuál es lo que nos identifica y cómo podemos hacer. Y lo más importante es cómo producimos. Y lo primero que tenemos que es cómo producimos esperanza, porque la otra cuestión es que no solo producimos, cada vez producimos menos maíz, menos frijoles, y nos encanta más la ciudad y dejamos las otras actividades. Y en la parte intelectual también, lo más fácil, lo más barato, lo más fácil es meternos a buscar una cuestión sencilla, simple, en un eslogan y no profundizar en las cosas. Esto es fundamental. Cómo buscar la verdad de la historia, que no es los cuentos de las balas y quién ganó la batalla, sino todos los antecedentes para eso, desde donde venimos. Veamos el Popol Vuh cuando andamos comiendo en los árboles los lances, y hasta después que un ave que sintió el olor de un ave que se había quemado y despertó. Todo eso, de ahí venimos. Pero ¿para dónde vamos? Eso es lo importante. Marvin. Estamos en un momento histórico trascendental, no hay duda. Marvin. Ahora la reflexión es válida y tenemos que pensar mucho hacia adelante. Pero también veamos hacia atrás lo que nos puede separar y qué es lo que nos puede unir. Ok, Marvin. Yo diría que dos momentos que puedo, ya como para ir aterrizando, ¿no? Parte del debate, dos momentos interesantes en la historia en estos 200 años. Yo los destacaría como los mejores y se los lanzo también ahí al panel para generar debate, y es precisamente la llegada al poder de los liberales, las grandes reformas que acometen los liberales. Obviamente la figura de los liberales en El Salvador va a ser Gerardo Barrios. Comparto lo que dice don Pedro. Yo también admiro mucho a Gerardo Barrios porque somos paisanos, pues, de San Miguel. Para mí Morazán y Barrios vienen siendo los grandes próceres, si me permiten la palabra, ¿no? Los grandes héroes. Y tiene razón, o sea, a Gerardo Barrios, cuando no le gustó un fallo de la Corte Suprema de Justicia, fusiló a los magistrados, ¿verdad? Entonces, y claro, o sea, no era precisamente un por santo. Por eso que decía, ¿no? Él, ¿verdad? No los veamos tan santos, porque santos, no eran santos, sí. ¿Verdad? Entonces, fusiló a dos magistrados. Que por cierto, si tú te acuerdas, durante la pandemia, el presidente usó esa palabra: si yo fuera un dictador, ya hubiera fusilado a los magistrados de la Corte. En alusión a lo que hizo. En alusión a esa parte histórica, porque en un momento dado Gerardo Barrios tomó esa decisión con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no le resta, por ejemplo... Estamos hablando de historia, no de lo que debe de ser, para hacer apología de esto, no vaya a creer que es un... Pero eso no le resta, digamos, a la idea liberal de don Joaquín Eufrasio Guzmán, de Gerardo Barrios, de David J. Guzmán, de Juan José Cañas, del mismo el presidente Saldívar, digamos, con esa idea de progresismo, de crear el progreso, ¿no?, para el país, implementar una serie de reformas liberales que a día de hoy todavía existen, ¿no?, en nuestras leyes, todavía están ahí, y que los conservadores, una vez que recuperaron el poder, no se atrevieron a cambiarla. Y el otro gran momento, lo mencionaba David Trejo, es la Constitución de 1950, y yo lo he dicho esto muchas veces: si el presidente Bukele quiere, digamos, refundar el país, que se habla de una reforma íntegra a la Constitución, si el presidente Bukele está planteándose construir una nueva nación, anunciar un nuevo país a partir de estos eventos del Bicentenario, tiene una tabla de medición en la Constitución o en los eventos de 1950. La Constitución de 1950 es, incluso cuando leen los cables liberados de la Embajada de Estados Unidos de ese momento, en los reportes hacia Estados Unidos, hacia el Departamento de Estado,
hacían llamar a estos jóvenes que hicieron esta constitución como socialistas, incluso como comunistas, porque al parecer esa fue la revolución salvadoreña. Si hay un momento en la que se puede hablar de la revolución, y puede estar muy orgulloso don Pedro, ¿verdad?, por su papá, que fue parte de ese esfuerzo, y que todos lo vemos en el Monumento a la Revolución, que está ahí precisamente frente al Hotel Sheraton, ¿no? Sí, sí. Entonces recuerda ese momento de esa constitución y de esa gran revolución que tuvo El Salvador. Entonces creo que si el presidente Bukele quiere replantear el país, tiene ahí dos ejemplos importantes: la acometida de los liberales allá gestionada por Gerardo Barrios, y los subsiguientes presidentes liberales que hubieron, que siguieron esa línea, y también lo de 1950. Creo que ahí han sido los dos grandes momentos que ha tenido en el este país. aspecto, ¿Sí? Yo también quiero decir que también la del 83 es del ¿La del 83? De la del 83. ¿Sí? Es donde la del consenso, donde realmente había un momento muy difícil, y establecimos, y en la introducción que escribió, ahí está las bases para el consenso, donde realmente quedan las bases que se dio para que después vinieran los acuerdos de paz y que se reintegraran la fuerza que estábamos en conflicto armado. Eso es lo importante. Yo la llamaría que es la del consenso. No hay duda que el pensamiento liberal influyó mucho, después la del 50 nos da una fortaleza, y la del 83 ya desde el 82, porque es cuando nos convocaron y fuimos. Sí. Y realmente hicimos una lucha para que participara la izquierda también en ese momento. Personalmente anduve en Europa junto con Pablo Mauricio Alberga y otros personajes hablando con los diferentes partidos socialistas y de izquierda para que motivaran 40 años después para que participaran en hacer la Constitución, pero no participaron, pero dejamos abiertas las puertas para la participación política. Por lo tanto, digamos que es la Constitución del consenso. Del consenso. Y hoy se habla de una nueva, trabajar en un proyecto, se está trabajando, ya se tiene, creo que hoy se va a presentar en esos días, ese pliego de reformas que muchos creen que es una nueva Constitución, porque en su mayoría son 272 o 77 artículos que tiene la Constitución. Sí, pero lo importante es que ha afirmado, como se llama el doctor Oyuela, de que los artículos pétreos quedan. Vamos Él ha afirmado eso. Ya a manera de reflexión, porque el tiempo lastimosamente se nos ha ido, creo, y lo digo con mucha franqueza. Este día hemos aprendido muchísimo de ustedes en cuanto a la historia y sobre todo también la combinación de los acontecimientos de aquella época con lo que tenemos hoy en día. Voy a una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente. Desearía de tener el tiempo para seguir conversando con ustedes, pero se nos está agotando. La Constitución, nueva Constitución. Don Pedro. Bueno, si algo ha sido hitos históricos y marca piedras miliares en nuestra historia, son las constituciones. Comenzando aún si tomamos en cuenta la de Cádiz en España, luego la primera del Estado nuestro, luego la federal de Centroamérica, son como 14, 15 constituciones que hemos tenido en nuestra historia, de las cuales algunas son más destacadas por el contexto histórico en que se dieron. La del 24 fundando el Estado, el 41 la primera republicana, la Constitución de 1886, tan importante sobre todo por el liberalismo, por el pensamiento liberal que se incluyó en esa Constitución del 86, que creo que es la que más tiempo ha durado en la historia nuestra, de 1886. Luego la Constitución, por ejemplo, en la época de Martínez, en la cual se trataba la reelección para que siguiera Martínez, y luego, como mencionaba David, hay una Constitución fundamental en la historia nuestra que ha sido la de 1950. O sea, esa fue también, ese son parteaguas en la historia nuestra, en la cual, por ejemplo, se incluyeron principios que en ese momento asustaron, que por ejemplo, que se reconocía la propiedad, ¿cómo se llama? El derecho social de la propiedad,
En fin, y además fue en época de uno de los presidentes que para mí han sido de los mejores en la historia nuestra. No me voy a meter a analizarse, pero... ¿Qué presidente estamos el hablando? presidente Osorio. Osorio. Óscar Osorio para mí... ¿Qué debe llevar esta nueva constitución? Pues mire, hay que reconocer, digerir la historia, hay que reconocer los errores nuestros, y otra cosa muy importante, que no fue una constitución, que fueron los acuerdos de paz. ¿Debe de llevar? No, yo no digo que debe llevar, que en la lista de constituciones importantes en la historia nuestra, los acuerdos de paz tienen que ser tomados en cuenta como un documento fundamental en la historia. Ahora, lo que debe llevar una constitución nueva, pues eso ya es propia de los que están tratando este asunto. Yo soy partidario de introducir modificaciones a la Constitución, y eso será motivo de los investigadores, pero siempre reconociendo pues toda la herencia histórica que nosotros llevamos. Marvin, 30 segundos porque se nos está yendo el tiempo, se nos fue prácticamente. Marvin. Yo me voy a atrever a contestar lo que don Pedro no quiso, y es precisamente si se puede lograr un consenso, digamos, entre los sectores oposicionistas al gobierno actualmente y al gobierno en el tema de la reforma de la Constitución, es ponernos de acuerdo en la parte dogmática que ha propuesto el vicepresidente Ulloa de reformar, es decir, desde el artículo 1 al 70, ahí hay una ampliación de derechos para los salvadoreños que incluso grupos de izquierda y grupos progresistas de derecha han luchado por esos planteamientos que están en esa propuesta de reforma que ha hecho Félix Ulloa. Y si se hace desde parte del oficialismo, creo que ahí hay un terreno común donde la gente que va a marchar hoy, por ejemplo, mucha de la gente que va a marchar hoy, está de acuerdo con esa parte de reforma del artículo 1 al 70 que va a hacer el vicepresidente Ulloa esta semana o este día que le va a entregar al presidente ese proyecto de reforma. Ahí hay una buena base para comenzar a ponernos de acuerdo. Nada más que hay que ceder, obviamente, a ambas partes. Y creo que la parte dogmática, esa reforma, la parte dogmática es un buen digamos, primer documento. 30 segundos, don David, porque el tiempo se nos fue. Bueno, primero muchísimas gracias por darnos esta oportunidad para hablar con el pueblo salvadoreño, y saludo a todos. Y es importante lo que hemos hablado de la Constitución. Y en este momento que se plantea las reformas a la Constitución, que es como con bastantes artículos, creo que es importante recordar también la parte liberal, que fue importantísima su fundamento, también después los adelantos que se hace la del 50, la Constitución, y la del 82, y después de eso los acuerdos de paz. Por lo tanto, eso no podemos ignorarlo. Y en ese aspecto vuelvo a plantear la necesidad del consenso. El consenso es aquello que aceptamos aunque no estamos de acuerdo, pero es lo más importante para todos. Interesante. Consenso es aquello que aunque no estamos de acuerdo, lo aceptamos porque es lo más importante para todos. En ese aspecto debemos de entender una cuestión, que no todos somos iguales ni pensamos iguales, pero puede haber unidad en la diversidad. Hay cuestiones fundamentales que sí estamos de acuerdo, y eso es lo que tenemos que apoyar todos. Por lo tanto, un abrazo para todo el pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias, don. Y que busquemos la unidad y el consenso, y que somos hermanos, que seguiremos viviendo en este país con pandemia y sin pandemia, seguiremos adelante. Don Pedro, pues yo creo que no me queda más que ponerme totalmente estamos casi ya al lado de David, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que David ha expresado. Y la historia nuestra ha sido unidad en la diversidad siempre. Y yo insisto siempre en la necesidad de conocer nuestra historia para seguir adelante en este pequeño país que tanto queremos. Y no cometer los errores del pasado. Y no cometer los errores, o por lo menos si se cometieron, pues poderlos explicar y poder superarlo. Por eso dicen... Unidad en la diversidad, como dice, es lo mismo en la historia. Muchos escritores dicen, es bueno conocer la historia para no cometer los errores. Para no cometer los errores. Pero futuro. Me encantó esto de que se podemos aplicar a la historia la unidad en la diversidad, que es la historia nuestra. Les agradezco. Así que muy agradecido. No, muchas gracias. Para mí ha sido un honor tenerlos a ustedes, don Pedro, también como siempre, don David, que nos ha acompañado en estos tipo de programa. También le agradezco a nuestro panelista de día viernes y también de Ernesto López Radio, a Marvin, que también nos ha acompañado, que dentro de lo que es toda la parte de su conocimiento de análisis de país, también está la historia, que es parte de tu formación académica, Marvin. Así es que
Muchísimas gracias, Marvin, te agradezco. También. Un saludo a todos. Un Gracias. gusto, Marvin, gusto de verte. Gracias. Vamos a hacer, por ahí me están diciendo. No solo de Oriente, también Sí. está, él es de Occidente De también. Occidente, aquí vemos tres de Oriente. Tan pequeñito el país que todos somos centro. Gerardo Barrio, San Gerardo, ¿es verdad? No, Hay un pueblo que se llama San Gerardo, San también hay Gerardo. uno que se llama San Francisco Morazán. San Francisco Y Morazán. San Francisco. Pero hay que recordar, San Francisco Allá en Menéndez. Cahuachapán. No, pero hay que recordar, hablando de Ciudad Barrios, Ya se nos fue el tiempo. también ahí vivió, ahí se crió don Francisco Gavidia. Ah, sí. Mire, imagínese. Y ahí nació don Oscar Arnulfo Romero. Oriente tiene historia también porque han nacido grandes figuras de la historia. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.